Bienvenidos a Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y los estaré acompañando en este programa, que como ya pudieron ver en el título, se trata de un tema difícil de entender, se presta muchísimo a toda la charlatanería, vida y por haber, pero es importante mencionarlo y sobre todo que tengan conciencia de que hay personas que en realidad sí hacen este tipo de trabajos. Aquí aparecen dos personas que contactamos, de las cuales a nivel personal me tienen sorprendido de las cosas que me han dicho, de las cosas que me han enseñado. Pero ojo, tengan mucho cuidado con todas las personas que andan allá afuera y que estén haciendo negocio de este tema, el cual, como ya lo vimos en la portada, es métodos de adivinación. En esto hay que recalcar algo importante. Este tema está muy vinculado con otros más, predicciones, premoniciones, y yo quisiera dejarles, antes de empezar nuestro programa, un consejo. Todos, absolutamente todos, tenemos capacidades extrasensoriales. Solo o no nos dijeron que las teníamos o no nos hemos dado a la tarea de desarrollarlas. Nosotros tenemos la capacidad de sentir lo que puede llegar a suceder en nuestras vidas. Solo necesitaríamos enfocarnos un poquito más en nuestra conciencia, en nuestros niveles de conciencia, en nuestra persona. Dicho esto, los dejo con esta cápsula en la cual vamos a ondear un poquito más acerca de los métodos de adivinación. Desde la antigüedad, la interpretación de sucesos y la decodificación de augurios han estado presentes en nuestras vidas. Los métodos de adivinación son un legado ancestral de nuestros antepasados por comprender la realidad que los envolvía y el esfuerzo descomunal de entender el sentido de la existencia, apaciguar la permanente angustia de lo que nos depara el destino. En verdad, se puede conocer el futuro. ¿Existe algún método para conocer con exactitud lo que nos puede suceder? ¿Se pueden predecir sucesos verdaderamente relevantes? ¿Tenemos la capacidad sensorial de conocer lo que está por sucedernos? A los seres humanos nos ha apasionado el conocimiento de nuestro destino, la duda permanente del rumbo de nuestra vida y el miedo más profundo a lo que pueda ocurrirnos, debido a nuestro inminente final. Alimenta nuestra curiosidad. Los métodos que hemos desarrollado son muy variados, pero en todos se mantienen algunas constantes. Número 1, una herramienta que sirva de decodificador de comunicación. Una ouija, un péndulo, las cartas, hay infinidad de ellos. Número 2, una entidad o presencia etérea que brinde el conocimiento directo. Puede ser en este caso ángeles, demonios, entes oscuros, en fin, muchísimos más. Y por último, un intérprete que sirva de transcodificador de dicho conocimiento. Ya sea los gurús, los chamanes, los brujos y también muchísimas personas que se les adjudica estas capacidades. La búsqueda del entendimiento de lo incomprensible ha originado que busquemos herramientas que, si bien no tienen ningún fundamento científico, resulta fascinante la atmósfera de misterio y azar que envuelven estas artes adivinatorias. Muchas culturas se apoyaban en el uso de artilugios reflejantes, en donde se podía observar eventualidades, sirviendo como una especie de oráculo mágico predictivo. En estos reflejos podían vislumbrarse hechos que interpretaba, dependiendo la cultura de la cual hablemos, el guía, el chamán, el brujo, el sacerdote, el espiritista, etc., y que daba sentido a estas imágenes. Resulta curioso y fascinante las similitudes, como que los egipcios usaban tintas brillosas, o en la antigua Mesopotamia, al puro estilo de Harry Potter, usaban cuencos con líquidos. Los griegos, por su parte, superficies metálicas, y culturas ancestrales en Mesoamérica como los mexicas utilizaban piedras como la obsidiana para ver el futuro. Actualmente existen infinidad de métodos de adivinación y del cual dependemos directamente de la interpretación de un tercero para tener conocimiento del futuro. Esto hace que la charlatanería esté a la orden del día y sea un negocio muy lucrativo. Esto hace pensar a cualquiera que no exista tal capacidad humana,
Pero ¿qué ocurre en el caso especial en donde no hay tal intérprete y nos sucede directamente a nosotros, a través de los sueños, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando uno mismo tiene un presentimiento muy fuerte y resulta que ocurre tal cual lo sentimos? Esta capacidad intuitiva sigue actualmente siendo un total misterio. No se tiene una explicación lógica a estos sucesos, y sin embargo ocurren. Aunque pudiera creerse que la ciencia lo desacredita por completo, lo que sucede es que lo cataloga, en donde sus habilidades están más ligadas a una capacidad intelectual superior, aunada a una facilidad para considerar nuevos conceptos u opiniones a distintos sistemas de creencias, pero eso no explicaría en lo absoluto los fenómenos aislados de esas personas que han predecido con exactitud hechos a través de sus visiones o de sueños. La conciencia sigue siendo un misterio. Nuestra siguiente invitada es Mónica Luz. Ella es una vidente, ella es taróloga, como ella misma afirma ser. Ella corrige este término del cual coloquialmente todos lo conocemos como tarotista. Ella nos indica que es tarólogo, que es el estudio permanente acerca del tarot y de la lectura de las cartas. Y lo que me llama mucho la atención en ella es que no solamente se trata de alguien que te ve o que te puede observar cómo es que te va a ir o los caminos que depara tu futuro, sino también tiene que ver, y me parece algo lógico, la consecuencia de los actos que has hecho, de la consecuencia de todos los actos que has hecho en tu vida. Para ella existen las vidas pasadas, y no solamente las vidas pasadas, sino que también tiene que ver una especie de karma que llevas tú colgando gracias a tu familia y al legado que tienes atrás de ti, y del cual uno no se escapa, y es lo que conforma el hecho de las cosas que te estén sucediendo. Vamos, a final de cuentas lo que me llamó la atención y me gustó mucho de su plática es que trata este tema de causa y efecto como parte para poder nosotros vislumbrar nuestro propio futuro. Vamos a ver nuestra entrevista que tuvimos con Mónica Luz. Nos encontramos con Moni Luz. Me estaba corrigiendo fuera del aire porque yo también tenía ese concepto de que existe los tarotistas y no es tarotismo, o no es la tarotista pues. Es tanatóloga, tiene muchísima información que compartirnos y vamos a estar hablando de métodos de adivinación. Moni, ¿cómo estás? Muy buenos días. Espero ahora sí me digas que en vez de tarotista, ¿me podrías compartir cómo es que realmente se tiene que decir? Claro que sí, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan. Bueno, pues el término correcto es tarólogo. Tarólogo. Okay. Tarólogo, sí, tarólogo es el término correcto. Y en este asunto de métodos de adivinación, lastimosamente se presta muchísimo a charlatanería. Entonces me gustaría mucho que la audiencia te me presentara, sobre todo, para saber pues que tú no eres cualquiera, sino que bastante preparada estás. Y me gustaría que me compartieras un poquito de esta carrera que tienes muchísimos años haciendo esto, por favor. Claro que sí, Juan. Bueno, pues yo tengo este mes de agosto, cumplo 37 años profesionalmente. Empecé a los 15 años, tengo 52 años, sí, y bueno, pues realmente ahora sí que en mis tiempos, pues sí, era todo este mundo oculto, ¿no? Las ciencias ocultas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he desarrollado, bueno, no solamente mi intuición, ¿no? Mi capacidad de percibir, y bueno, pues he crecido con el tarot, que amo profundamente, sino también que, bueno, pues he ido desarrollando a la par, pues más conocimientos, más preparación, porque pues un tarólogo no nada más te debe de decir lo que acostumbras a escuchar, ¿no? Te vas a casar, no te vas a casar, te va a cortar tu novio, te van a correr del trabajo, o sea, eso es como la parte arcaica, ¿no? La parte muy elemental. Y entonces aquí lo que yo hago, o sea, la gran diferencia es que a mí me gusta decirte, a ver, si te está pasando esto, ¿por qué te está pasando?
¿sí? O sea, si te está pasando esto, yo voy más allá de las explicaciones que todo el mundo conoce. ¿Existe la brujería? Claro que existe. ¿Existe el satanismo? ¿Existe la mala vibra? Claro que existe. Pero para mí, el ver en una lectura algo que está mostrándose a través de una crisis, a través de una pérdida, etcétera, algo que tú tienes que trabajar, algo que tú tienes que integrar y que quizás lo has tapado porque dolía mucho, ¿no? Mi lema es, no me interesa que te guste mi trabajo. No me importa que te guste mi trabajo. Me importa que si tú sabes trabajar con la información que te doy, hagas ese gran cambio, des ese salto cuántico, de sentirte víctima de Dios, del destino, de la vida, a sentirte una persona consciente y responsable de su destino. Ok, a ver, una duda, ahí me surge una duda luego. Sí, claro. De las personas que yo he platicado que también hacen como métodos de adivinación, Uh-huh. Incluso algunos que me ha tocado entrevistar que también hacen brujería, Uh-huh. tanto de la buena como de la mala, Uh-huh. Algunos me platican que que los seres humanos tenemos, si no un destino formado tal cual, sí elegimos como sobre qué historia vamos a vivir. Y que hay cosas que mayormente lo que sucede es que, lo traes como marcado, pero obviamente hay bifurcaciones. Puedes estar, no hay como algo estipulado. O sea, a fuerza te tienes que sacar la lotería. O sea, puede suceder de que toda tu vida estaba marcado que pudiera llegar a suceder, pero no propiciaste las circunstancias para que se diera dicho acto. ¿Tú opinas igual? ¿Tú opinas que muchas circunstancias de nuestras vidas las traemos como de escogerlo antes de venir a esta vida? Y aquí es donde lo que nos toca es elegir que nos suceda. Bueno, mira, es que eso está interesantísimo porque toca en mi territorio, toca en mi día a día con la lectura de los registros akáshicos, ¿no? En donde, pues, ¿qué significa akasha? Bueno, viene del sánscrito y es mapa. Uh-huh. Es como el carbono 14, ¿no? Es la huella de carbono 14 de todo lo que hemos venido experimentando en una y otra vida, ¿no? Entonces, aquí es el entender que si hemos sido espíritus viejos que venimos cruzando una y otra vez el abismo de la muerte porque tenemos algo que aprender, tenemos algo que venimos atorado, que venimos cargando, que no hemos podido trascender, sanar, resolver. Entonces lo interesante es que cuando vamos a renacer en esta vida, nuestro espíritu va a conectar con aquello que conoce. Entonces aquí lo importante es que seamos conscientes de que tenemos un bagaje, ¿no? Te digo, no sanado, no aprendido, no trascendido. Y si, por ejemplo, yo tengo excluido a mi padre porque en alguna de esas vidas mi padre abusó de mí, o tengo enojo con la figura masculina, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, al reencarnar en esta, una de dos: o voy a elegir una familia donde yo no tenga contacto con el padre para no sufrir lo mismo que sufrí, o bien voy a repetir la historia y voy a conectar con un padre con las mismas características de las cuales vengo rechazando, huyendo. O sea, entonces, de repente, yo puedo estar viviendo una circunstancia que quizás no es mía y que quizás es algo que un ancestro no resolvió, o que en determinado momento estoy repitiendo un patrón. Entonces, por eso es que ahorita es muy importante estar en esta conciencia, para que seamos conscientes de qué es lo mío, de qué es lo que me toca, de qué es lo que tengo que hacer, y lo que no es mío, dejarlo, ¿no? Entras en una gama multidisciplinaria increíble, con constelaciones familiares, con decodificación. Yo trabajo, por ejemplo, algo muy, muy lindo que me fascina, que es la terapia de anateóresis, ¿sí? La terapia de anateóresis no es muy conocida, pero bueno, yo la vengo practicando hace varios años. ¿Y qué significa anateóresis? Es todas aquellas emociones que mi mamá vivió durante mi gestación,
¿sí? Inclusive desde antes de embarazarse de mí, pues quedaron en su sistema, ¿no? Por toda esta bioneuroemoción, ¿sí? Cuando tú tienes un bioshock, ¿no? Que, bueno, tienes una pérdida familiar, te estás enojando con tu esposo, etcétera. Todo eso va desencadenando procesos neuroquímicos, ¿no? Entonces todo eso empieza a segregarse en nuestro sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes un bebé en la pancita? Ese bebé se va a alimentar de todos esos químicos, de todas esas sustancias provenientes de las emociones de mamá. Entonces ahí empieza con los pensamientos, las emociones que van conectadas a generarse lo que se conoce como proyecto sentido. El proyecto sentido es aquel mandato que viene absorbido desde el vientre materno, en donde el hijo va a traer ya un guión. O sea, aparte de todo lo que trae de sus vidas pasadas, que repite, que esto, que lo otro, pues ya trae el guión, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, el ejemplo del hijo clavo, ¿no? Pues papá, mamá están peleando, ya no van a estar juntos, pero la mamá tiene mucho miedo al abandono, chin, se embaraza, híjole, qué misterioso, ¿no? Y entonces, bueno, este hijo viene con el mandato de ser el hijo clavo, el hijo que impida la ruptura de papá y mamá. ¿Qué va a pasar posteriormente con este hijo? Bueno, pues mira, pues en los primeros años va a ser un niño talentoso, inteligente, va a brillar y todo el mundo va a decir, no, este chavo la va a hacer en grande. Pero de repente empieza a rebotar, ¿sí? Empieza a rebotar. ¿Sí te has dado cuenta de gentes que de repente dicen, no, la va a hacer en grande y que ya se fue a Estados Unidos y rebota, y que no, por la pandemia me tuve que regresar a casa de mis padres, o cosas así, o hice pareja pero me mandó por un tubo y regresé con mis papás? Esto es porque está trabajando sí o sí el proyecto sentido. Entonces, ¿qué significa? Que en el inconsciente del hijo o de la hija, cuando quiere ir hacia la vida a tomar lo que desea, su éxito, su pareja X, hay algo que le va a decir, no, espérate, o sea, ni se te ocurra, porque tú veniste a este mundo a ser el clavo, el resistol de papá y mamá. Si tú no estás, la vida de ellos y su sacrificio no tiene sentido. Entonces necesitamos cortar ese proyecto sentido, primero reconocerlo, ¿no? O sea, porque esto influye en muchos aspectos de tu vida, influye en tu relación con tu madre. Oye, pues sabes que yo no sé por qué odio a mi mamá, pues si no me hace nada, o sea, yo no sé por qué no la puedo ver, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar en esto. Bueno, pues porque la mamá, cuando sabe que está embarazada, se da cuenta que el esposo le estaba pintando el cuerno. El primer pensamiento de ella es, lo voy a abortar. Entonces el bebé siente el rechazo y entonces pues dice, no me quieres porque yo no te quiero, ¿no? Entonces, aunque la mamá ya después diga, no, pues sí te quiero, hijo, y pero lo primero que recibe el embrión, pues es toda esa sensación de aceptación, de amor, de rechazo, o de todos esos pensamientos difíciles o dolorosos, ¿no? Un caso maravilloso que tuve con una consultante es que ella cada 5 le pasaban cosas, cada 5 meses, cada 5 años, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando le hago su anateóresis, nos damos cuenta que cuando ella tenía 5 meses de gestación, a su mamá le avisan que a su papá lo mataron en la esquina. Entonces ella, a la edad que murió el papá, que el papá en aquel entonces tenía 40 años, a la edad que murió el papá, ella empieza a tener todos estos aspectos cíclicos en 5. Ataques de ansiedad, depresión, X, ¿sí? Entonces ahí estaba conectando con lo que sintió la mamá a los 5 meses de embarazo cuando le dijeron, tu esposo lo acaban de matar en la esquina. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú ya rompes con ese proyecto sentido? Ya es más fácil que tú puedas tomar tu proyecto destino, el que tú veniste a trabajar. Vamos, la adivinación no solamente es estar como dando estos vistazos a las posibilidades de lo que le pueda suceder a alguien en su vida, sino más bien es entender que te llevó a estar en esa situación en tu vida
y de ahí partir para ver cuál es lo que posiblemente te pueda llegar a suceder, ¿no? O sea, en eso entonces se basa más o menos. Así es. Mira, yo, por ejemplo, mi tipo de lectura es una lectura muy integral, porque es una lectura que es predictiva, evolutiva, decodificativa, es sistémica. Sistémica significa que nos va a decir cómo anda tu sistema familiar, ¿sí? O sea, qué ondas traes, qué estás repitiendo, lealtades, etcétera. Entonces, cuando la gente me pide la lectura del tarot con los registros akáshicos, no, bueno, es como una terapia. ¿No te pasa de que ya tienes tantísimos años en esto y obviamente te dedicas a estar precisamente desmenuzando para poder saber cómo es las personas y te llega a pasar de que llega alguien contigo y dices, sí, muchacho va por acá? As usual, siempre, always, sí. Okay. Sí, no, o sea, de repente es... O sea, ¿sí te pasa eso? Ay, claro, tiro por viaje, o sea, sí, no, mira, yo llego y digo, ok, ya entendí, ya, gracias por el mensaje, entonces ya nos sentamos y bueno, ya empiezo a poner las cartas para que vea que sí estoy trabajando y le digo todo lo que perdí. Sí, siempre, claro. La gente que bueno, yo he tenido, gracias a Dios, esa capacidad y esa oportunidad de estar cuando la gente va a trascender. Mis familiares son muchos que ya murieron. Ahorita me quedan pocos familiares con vida, ¿no? Pero murieron muchos amigos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pues yo de repente, una de las que más recuerdo fue con una tía que yo quería mucho, yo la consideraba inclusive como mi mamá. Un día estábamos hablando, un miércoles 5 de noviembre, estábamos hablando a las 11 de la noche. Habíamos tenido algunas ligeras diferencias y empecé a sentir aquí, así como algo que se bajaba. Y le dije, ¿sabes qué, tía? Yo no sé si te hice algo malo o si te falté al respeto, yo solo te pido que me perdones. Yo te quiero y te pido que me perdones. Y se sacude y me dice, oye, Mónica, tú cuando empiezas a hablar así es porque... ¿Qué? ¿Estás viendo que ya me voy a morir? ¿Estás viendo que ya...? Le digo, yo me saqué de onda, ¿no? Le digo, no, tía, ¿cómo crees que no es...? No, porque ella era, pues, dentro de su edad, que tenía 68 años, era muy fuerte y muy independiente, ¿no? Entonces, pero yo me quedé así con esa sensación, pero le dije, te quiero dar un abrazo. Y entonces ella empezó a temblar, ¿sí? Te cuento que no tenía ningún problema de salud. Al día siguiente, en la madrugada del 6 de noviembre, me hablan a las 2:30 de la mañana que ella había tenido un accidente, supuestamente desde las 8 de la noche, se había caído en el cubo de un elevador. Entonces, murió. Entonces, así con la gente, así me pasa. ¿En tu trabajo tú dices esas cosas? O sea, si alguien le tiene marcado la muerte, ¿tú lo comentas? ¿O lo tratas de... Mira... de llevar a la persona? Hay que ser muy respetuosos. Cuando la persona me dice, oye, ¿sabes qué buena onda? Yo no quiero saber nada de muertes ni de nada de eso. Pues hay que ser respetuosos, ¿sí? Pero si la persona me está dando permiso, y yo veo que quizás no va a evitar, por ejemplo, la muerte de un ser querido, pero ¿qué tal si puede cerrar mejor sus temas con ese ser querido? Yo sí lo digo, o sea, cuando le dices, oye, mira, ¿sabes qué? Yo veo que traes problemas o enojo con tal persona, es así asado, sí, pues es mi papá, por ejemplo, mi mamá, oye, mira, ¿sabes qué? Pues piensa esto, ve este contexto, su historia no fue fácil, no pueden dar lo que no les dieron, cierra tu ciclo, no se trata de perdonar, se trata de sentir, o sea, ¿me explicó? Entonces, como que algo se les mueve, gracias a Dios, y entonces se acercan, ¿no? Y empiezan a convivir y todo, y a los meses, pácatelas, ¿qué crees? Mi papá está en el hospital porque tuvo un accidente, etcétera, etcétera, está en estado de coma, pero me estoy bien porque pude hablar con él, porque pude cerrar mis temas con él, y entonces pues el proceso es menos pesado, menos oneroso que si tú
te haces el orgulloso, te haces el desentendido y te dices, ¿sabes qué? Tu papá se está muriendo y tú no pudiste despedirte, ¿no? No pudiste cerrar. Entonces yo sí lo digo. Sí. Y también de la persona, si a eso te refieres. Si yo veo que la persona en su camino, no hay un camino muy largo, pues yo tengo que manejar la situación. Ahí pues ya uso mi tanatología, mi psicología, etcétera. Ya hablamos de la muerte, que es un tema delicado. Entonces, está basado más o menos en dónde nos ha llevado nuestras vidas al punto en el cual estamos existiendo ahorita, sí, y lo que nos puede llegar a pasar en base a lo que nosotros mismos incluso vimos o arreglamos antes de llegar a esta vida. ¿Hay manera de modificar el futuro en las personas o es una elección libre, o si hay cosas destinadas que uno tiene que vivir? Bueno, mira, aquí precisamente en todo este estudio, ¿no? En todo este estudio que se realiza con la decodificación, con las constelaciones, etcétera. Bueno, pues sí, yo diría que hay un 80% de porcentaje para modificar tu futuro, ¿sí? Si te mantienes en la conciencia del presente. ¿Sí me explico? Porque no vivimos en tiempo real. La mayoría de gente no vive en tiempo real. Muchos viven en el pasado, en lo que fue, lo que dejaron, lo que no fue, o viven en la ansiedad del futuro. ¿Me explico? De acá atrás viene la depresión, de acá adelante viene la ansiedad. O sea, yo puedo modificar un 80%, claro que sí, siempre y cuando me mantenga en lo que sucede en este momento. ¿Qué es lo que sucede en este momento? El presente. Moni, se nos fue un poquito la comunicación. Sí, estaba caray. Bien bueno lo que estamos diciendo, pero el tiempo apremia. Sí. Me gustaría mucho que a las personas, a nuestra audiencia que nos está tanto escuchando en todas las plataformas de podcast y viéndonos a través de la página de Pitaya en YouTube, nos compartieras por favor tus redes sociales, porque va a haber mucha gente que le va a interesar contactarte para ver todos estos asuntos de métodos de adivinación que tú haces y tú aplicas. Por favor, ¿me las podrías compartir? Claro que sí. Bueno, pues tenemos en Facebook Taroterapia para lograr sanación espiritual. Tenemos en Instagram Moni-Luz-G de bueno. Y en Twitter estamos como @Moni-Luz-Brione. Porque no nos alcanzó para la S. Entonces, Brione. Uh-huh. Y bueno, obviamente mi WhatsApp solamente respondo mensajes de WhatsApp, no respondo llamadas, ¿sí? Porque siempre lo tengo en modo no molestar porque estoy ocupada. Entonces, puro mensaje de WhatsApp. Mi celular es 55 503 299 41. Muchísimas gracias, Moni, gracias por habernos acompañado. Espero que no sea la última vez que te tengamos aquí y que sigamos platicando varias veces de estos temas que a todo el mundo nos gusta. Claro que sí, cuenta conmigo. Para mí será un placer. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en el programa. Mi siguiente invitada es Ana Sofía. Ella es modelo, cantante, en fin, ella es multifacética. Y entre otras cosas también trata estos temas de, pues no propiamente adivinación y no propiamente brujería, sino más bien en esta sensibilidad de poder conocer un poco más allá de las personas, y sirve como una especie de guía en el cual te indica lo que tú traes en cuanto a nivel karmático, a nivel de tu vida, de vidas pasadas, y que por correspondencia es lo que puede llegar a sucederte en el futuro. Y nuestra invitada nos estuvo platicando acerca de todas estas consecuencias que uno trae de vidas pasadas, de las propias acciones que uno tiene en su vida y las consecuencias que pueden deparar en el futuro. Incluso de unos ejemplos bastante simples de cómo una pequeña acción es un pequeño detonante para hacer una bifurcación en qué es lo que nos puede llegar a suceder o qué podemos llegar a evitar. Vamos con nuestra entrevista con Ana Sofía. Buenas noches, pues nos encontramos con una súper invitada, Ana Sofía. Tiene una gran trayectoria y una súper recomendación. Ella es actriz, ella es cantante y aparte de todo ella es sanadora, canalizadora. Y nos trae, muchísima información que a la gente le va a servir
Vamos a hablar con ella largo y tendido de todo lo que tiene que ver con estos métodos de adivinación, de dónde vienen. Ana Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Juan Manuel. Muy contenta de estar aquí en tu programa. De verdad que me siento muy honrada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acceder. ¿Cómo es que tú empezaste con esta, cosquilla que tiene que ver con los métodos de adivinación o con saber un poquito más allá del tema que tiene que ver con, pues, saber cómo, pues, no, pero es que no quiero poner como la etiqueta brujería propiamente aquí? Sí, porque yo lo digo de la manera de reverencia. O sea, sí. Para mí es irreverente decir soy bruja, ¿no? O sea, pero de repente, pues obviamente yo entiendo que la palabra bruja está muy manejada hacia las personas que se dedican a, pues, la supuesta magia negra, que para mí la magia es magia, ¿no? Pero yo no le pongo normalmente etiquetas, pero pues de esa forma lo comprendemos todos, así que pues bueno, yo no me dedico al tema de la magia negra, ni mato pollos, ni amarro pendejos, como te lo dije hace rato. No, yo estoy muy enfocada al tema de la sanación, yo estoy muy enfocada al tema del despertar de conciencia, despertar espiritual, a reconocer el universo en nosotros mismos, a obedecer las leyes universales, que son las leyes herméticas, las leyes del Kybalión, que yo de entrada, o sea, si este es un programa para las personas que están interesadas en este tipo de métodos de adivinación, lo primero que les voy a decir es: apréndete las leyes universales, compréndelas, estúdialas, reconócelas en ti mismo y hazte responsable de tus procesos. Pues bueno, yo como entré a este medio, yo te puedo decir que desde niña tuve como mucho contacto con situaciones que tenían que ver con energía muy divina. O sea, energía divina me refiero a una energía que de verdad te llena. O sea, y eso yo lo identificaba como Dios. O sea, Dios me habla de cierta forma. No me hablaba bajo susurros, pero yo podía comprender de cierta forma el lenguaje de Dios en todo lo que yo veía. Entonces, habían ocasiones en donde yo tenía como destellos de iluminación, por decirlo de cierta forma. Iluminación me refiero a acceder a otra energía muy diferente a la que todos podían ver. Cuando yo sentía ciertos llamados, yo me tiraba al piso como a modo de reverencia, porque para mí era muy grande y yo decía, esto es algo que todos estamos sintiendo, porque para mí era muy común. Entonces, cuando yo me di cuenta que la gente me volteaba a ver raro, y decía, ¿qué pedo con esta morra? Yo llegaba a mi casa y me acuerdo que yo lloraba muchísimo, porque yo decía, es que si mi amiga me creyera lo que yo siento y lo que tú me dices por medio de absolutamente todo, mi amiga sería feliz. Mi mejor amiga en ese entonces tenía cáncer, leucemia, gracias a Dios ahorita pues ya atravesó el proceso de la leucemia desde hace muchísimos años, y yo decía, es que si mi amiga con leucemia pudiera verdaderamente sentir lo que yo siento y recibir lo que yo recibo, sería feliz. Por favor, dáselos. Yo todas las noches le decía, por favor, dales este conocimiento, entrégales esto que yo estoy sintiendo tan profundo y que a mí me llena, pero ahorita me está doliendo. Yo te puedo decir que la infancia más dura que yo pude haber decidido tener, ¿no? Y el día de hoy te puedo decir que eso justamente me llevó a las puertas de la que el día de hoy yo le digo que es mi madre bruja, mi madre universal, que es una gran mujer que vive en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y ella se convirtió en mi madre espiritual cuando yo toqué a su puerta después de un conflicto bastante grande familiar, y yo estaba buscando independizarme. Yo ya tenía un hijo y yo no sabía qué hacer, tenía 19 años, eso te estoy diciendo, ahorita tengo 28, entonces yo llegué diciendo, yo no sé qué hacer. O sea, yo estoy completamente perdida, ¿yo qué hago con mi vida, no? Y entonces yo no sabía lo que me iba a enfrentar, ¿no? Yo, para empezar, o sea, yo en mi vida pensé que yo iba a consultar a una tarotista. Yo decía, pues eso es el diablo, o sea... no es la educación que tuviste, sí, eso era así como nombre. Entonces, pues básicamente lo que pasó conmigo fue que yo llegué a consultarme como cualquier persona, y de repente sale una mujer a la cual yo ya había soñado, pero yo me di cuenta de eso 2 años después, de que yo ya la había soñado. Y ella me sentó en la mesa en donde ella realiza consultas, una mujer muy guapa, una mujer muy bien colocada económicamente, y pues obviamente te toma muchas creencias, ¿no? Ya no es irte a meter al mercado con la típica señora que tiene el barro aquí y está toda fea, ¿no? Y que está bien vieja y que te hace caras y
cosas así raras que la gente te dice que vas a vivir. Y entonces ella me dijo, mi reina, estás destinada, eres una bruja, me dijo, eres una bruja, o sea, tú, me habló de mi destino, me habló de muchas situaciones que yo estaba viviendo en ese momento, a todas, absolutamente a todas le atinó. Me dijo, vas a estar en este y en este lugar, te vas a dedicar, en algún punto vas a estar en la política, pero eso no es lo tuyo, ves que es lo que platicábamos hace rato. Me decía con respecto también como a vivir en otra ciudad, yo en ese entonces vivía en Saltillo, y me decía que me iba a empezar a dedicar a esto, pero que en ese momento no lo hiciera, porque yo no me encontraba en condiciones emocionalmente estables para dedicarme o para abrir portales, tanto como para leer las cartas. Y me dijo, tú eres excesivamente curiosa, y si yo te digo no lo hagas, vas a ir corriendo a hacerlo, entonces te lo voy a decir muy fácil. ¿Quieres que se te caiga el cabello? No. ¿Quieres que se te caigan los dientes? No. ¿Quieres terminar en un manicomio? No. Entonces no abras ningún tarot, ni leas ninguna mano, ni se te ocurra prender una vela sin mi autorización. De plano, y así sí. me la viví 5 años. Sí, así me la viví 5 años. Y ahora entiendo por qué. O sea, imagínate, después de verla a ella, obviamente abres cartas y eso es abrir portales. La gente piensa que no, pero sí, obviamente abres portales. Inmediatamente salí de la consulta, yo llegué a mi casa y ya tenía una entidad pegada. Pues entonces básicamente así yo empecé a tener bastantes sucesos. Yo tuve un exnovio que tenía 2 tumores cerebrales y yo con la intención de buscar soluciones a esto, pues yo cerraba los ojos y le mandaba energía a larga distancia porque vivíamos en ciudades diferentes, y yo me daba cuenta que se quedaba súper mega dormido a los 5 minutos y me decía, es que ¿qué me haces? O sea, me quitas el dolor, o sea, yo nada más hablo contigo y haces lo que se supone que estés haciendo. Y yo te lo juro que podía ver cómo de mi cuerpo salía energía y la dirigía yo hacia él. Pasó yo creo que un año en el que yo estuve haciendo esto constantemente, hasta que un día se agravó y tuvo que hacerse estudios y le comprobaron pues la presencia de 2 tumores cerebrales, los cuales ya me había dicho pues esta persona con la que te digo que es mi maestra, que tenía, ¿no? Y entonces le dije, efectivamente tiene 2 tumores cerebrales, pues ¿qué onda? Me dice, pues medicamento, mi reina, porque a este cuate no le queda mucho tiempo de vida. Entonces, pues obviamente yo pegué el grito en el cielo y pues yo seguía poniéndole las manos en la cabeza y ayudándole, y obviamente se quedaba dormido, o sea, como que se anestesiaba, algo pasaba. Y pasaron yo creo que unos 3 meses más o menos, se volvió a hacer un examen y el doctor le dijo, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste? O sea, están calcificados. Y yo me quedé. O sea, para mí fue un shock muy grande porque identifiqué de inmediato que sí había hecho yo algo. O sea, porque yo ya tenía años en contacto con todas estas cuestiones de sanación, dado el contacto que yo tenía con mi maestra, y me dijo, es que yo te dije que tú tienes la capacidad. Yo te dije que tú puedes acceder a otros planos y que tú puedes ayudar a otras personas a sanar. Me dijo, ¿y si esto te sorprendió? Mi reina, este es el principio. Entonces, pues comenzó a pasar el tiempo y empecé a tener parálisis de sueño en donde yo estaba consciente, o sea, como si estuviera fuera de mi cuerpo, pero adentro. O sea, mi cuerpo no se podía mover, pero yo podía ver absolutamente todo y yo sentía perfectamente cómo entraban presencias, se paraban al lado de mí, me tocaban, me respiraban. Y entonces yo le decía a ella, ¿sabes qué? Es que siento muchas cosas. Me dijo, mi reina, vete acostumbrando porque esto te va a pasar toda la vida. Ayer estábamos platicando también, estaba platicando con otro colega de una supuesta runa vikinga, supuesta runa, porque no era una runa, era una combinación de diferentes runas con lo que el cuate supuestamente canalizó para crecer de estatura. Entonces, sabemos que tenemos muchos chavitos en TikTok de 11, 12, 13, 14 años que están acomplejados con el tema de su estatura y que en lugar de enseñarle amor propio y valorar el cuerpo que Dios, la vida, el universo, sus padres les dieron, los ponen a hacerse a esa runa y a brincar por las mañanas hasta alcanzar la estatura deseada. Dices, ¿qué? La magia, para empezar, o sea, vamos a entrar en materia. Sí, exacto. La magia tiene un principio que a mí me encanta y yo siempre me gusta mucho mencionarlo, que es la magia solamente es efectiva cuando es verdadera. ¿Y cómo? Y se escucha muy raro, así como, ¿cómo puede ser posible que es verdadera? Cuando es real para ti. Cuando tú comprendes, cuando tú tomas conciencia de, primero que nada,
que conoces a profundidad los elementos que tú estás utilizando, que a ti te hacen sentido y que tú tienes la certeza absoluta de que eso te va a funcionar. ¿Qué pasa si al día siguiente cortas con tu novio y le empiezas a meter cabeza porque no entiendes qué pedo te está diciendo el universo, y el universo te está diciendo, él no es, güey? Y ya sabes, o sea, el universo te está diciendo, okay, te lo voy a cumplir, pero él no es. Si no estás dispuesto a atravesar ese dolor y te vas a quedar en lo mismo, entonces no le estés jugando, ¿no? O sea, no le estés jugando al don fregón, porque verdaderamente pues el universo no concede caprichos. Pide bien lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Exactamente, y lo que es real no muchas veces te va a gustar, porque tú estás pidiendo al amor de tu vida, y si el que no es ese, no es, se va a ir, y tú tienes que estar consciente de eso. ¿Estás listo o lista para verdaderamente soltar tu capricho de que tenga que ser esa persona? A lo mejor el universo te dice, te lo voy a quitar porque primero tienes que aprender a amarte a ti, y entonces te voy a entregar a tu pareja ideal. ¿Estás dispuesto a entrar en ese proceso verdaderamente? Entonces, es que las personas no están dispuestas a sacrificar. Un programa que tuvimos que tiene que ver precisamente de invocaciones que salen mal. Hablábamos de todo esto, de que la gente no está dispuesta realmente al, pues si no sacrificio, a lo que implica el hecho de lo que tú quieres. Quiero el trabajo más maravilloso. Ok, puede que el trabajo más maravilloso para ti no sea bien pagado. O quiero tener muchísimo dinero, un trabajo que me genere muchísimo dinero. Ok, chance, entonces no vas a tener tiempo, ni para tu familia, ni tu pareja, ni nada. Entonces, ¿realmente qué estás dispuesto a sacrificar? Voy a tener el trabajo ideal, pero no voy a ver a nadie ni disfrutar mi dinero. Entonces, la gente quiere todo. No, el trabajo ideal y que me alcance el tiempo y que como vivir una vida de serie de película. Y realmente es que la realidad es otra cosa. No es así. Y hay que estar dispuestos a pagar los precios. Y a confiar verdaderamente en lo que el universo tiene preparado para ti, no lo que es a tu gusto, ¿no? Los huevos no son a tu gusto. Exacto, los huevos no son a tu gusto. Sí, o sea, el universo sabe más qué es lo que tú quieres, te conoce más que tú a ti mismo. O sea, si así que somos bien honestos, el universo te conoce más a ti de lo que tú te conoces a ti. Entonces el universo sabe verdaderamente qué es lo que necesitas. Es más, el universo sí recuerda qué es lo que tú viniste a hacer. Tú no lo recuerdas. ¿Tú crees que sí exista de donde venimos? Una especie como de guión que viste de, no sé, de obra de teatro, como actuación, en donde te dan tu guión y dices, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer Hamlet. ¿Quién se lo avienta? No, pues yo soy tal. No, pues yo tal. Ok, y entonces tienes que pasar por todo esto. ¿Estás consciente? Sí. Okay, ¿sí crees que es una cosa así? ¿O se va construyendo conforme vas viviendo? Vamos a supongamos que Dios tuvo un comienzo. En ese comienzo, Dios solo era Dios. No es absolutamente nada más que solo Dios. Un espacio completamente en blanco, por decirle así. Entonces, en algún momento Dios se hizo una pregunta: ¿quién soy? Y cuando se pregunta a sí mismo quién soy, ¡pum!, hay una explosión, en donde empiezan a haber cuestionamientos, y en esos cuestionamientos empiezan a separarse las dimensiones, y empiezan a haber diferentes e infinitas posibilidades de todo lo que Dios puede ser. Y entonces es Dios experimentándose a través de todas las posibilidades, de las infinitas posibilidades de Dios. Y dentro de esas infinitas posibilidades de Dios están las dimensiones, y cada una con sus diferentes características. Supuestamente en la única en donde existe el tiempo es en la tercera dimensión. Entonces, si nosotros podemos pensar que somos una de las infinitas posibilidades de Dios, quiere decir que somos Dios. Entonces nosotros básicamente estamos todo el tiempo experimentándonos a través de todo, solamente que nosotros sí tenemos la capacidad de conocer una de las características de Dios a través de esta experiencia, ¿no? Es Dios eligiendo: hoy quiero ser Ana Sofía. Ejemplo, hoy quiero ser Ana Sofía y hoy quiero saber qué se siente que me duela que el cabrón te mande a la chingada. Ejemplo, o sea, ¿qué se siente embarazarte a los 18 años, Ana Sofía? A ver, quiero ver. Así, ya sabes. O sea, entonces es Dios experimentándose a sí mismo a través de absolutamente todo. A través del violador, a través de ti, a través de mí, a través de la mugre debajo de tu uña, a través de esta pluma. Es una de las infinitas posibilidades de Dios. Y con esto vienen una serie de pensamientos bien profundos y bien locochones. Pero entonces yo lo que pienso es:
todo ya está dado y todo ya está hecho, porque al final el principio es el fin y el principio no es necesariamente el inicio, es la ley que lo rige. Ya revolví mucho este pedo. No, está, o sea, mira, se parece mucho a lo que comenta, yo creo que sí, lo has de conocer, Neale Donald Walsch, el que escribió Conversaciones con Dios, que más o menos, bueno, rápido para la audiencia, él vive una experiencia muy fea, le pasa así como el chiste de que todo le pasa, todo lo malo le pasa, o sea, lo atropellan, o sea, así el chiste así de casi se atraviesa un perro y lo hace pipí, o sea, todo lo malo le empieza a pasar en su vida y es un señor ya grande, lo mandan a la fregada en su casa, a sus hijos lo mandan a la fregada, lo corren del trabajo, acaba viviendo en la calle y en la indigencia. Y de ahí, en Estados Unidos, acaba en una casa de campaña, en un parque viviendo con otros indigentes. Termina él en un acto reflexivo antes de suicidarse. Y entonces, antes de suicidarse, le escribe una carta a Dios, en donde le reclama todo, así de cómo es posible, trata lo que hiciste en mi vida, y porque obviamente en este rollo que sí tendemos a hacer los seres humanos, por eso mi pregunta en si tú decidirás este rollo antes, porque sí tendemos a victimizarnos, así de por qué Dios bueno, culpamos a Dios o al diablo, ¿no? Siempre, nunca nos culpamos a nosotros, primero entidades positivas y negativas antes de decir, güey, fue mi culpa. Entonces, bueno, es una carta este cuate, y por como comunicación instrumentalizada, le contesta a Dios, y entonces lo hace escribir, que son 3 libros de lo que le contesta a Dios, en donde le explica más o menos lo que me estás diciendo tú, en donde le dice, a ver, yo no te hice nada a ti, o sea, ojo, esto que te está pasando, tú te lo estás haciendo a ti. Pues este cuate se redime consigo mismo y entiende que mucho de lo que nos está sucediendo en nuestras vidas no es algo en el cual sea propiamente como esta hoja en el, la pluma en el viento, como Forrest Gump, así de, pues, por casualidad, porque así fue. No, sino sí tiene un motivo, sí tiene un rumbo, solo que es pero tan profundo y variado que no es tan fácil de comprender. La gente quiere entender una historia simplemente de, así empezó, así se desarrolló y así se murió. Nosotros manifestamos lo que somos y eso es lo que la gente no se da cuenta. A ver, ¿quieres saber qué es lo que has estado trabajando todo este tiempo y qué tan eficaz son tus métodos de pensar y de vibrar y de sentir y de comunicarte con las personas y de relacionarte con el mundo? Pues ve tus resultados. Entonces es muy parecido, ojalá trato de hacer como una referencia que ahorita está en boga, que sea un poquito como este asunto de Doctor Strange, en donde se pone a ver futuros alternos y entonces empieza a ver así como, a ver, voy a ver toda la gama de las posibilidades que pueden pasar a partir de este punto, y entonces pequeños detalles, mi abuelita, que en paz descanse, decía, en los detalles se esconde Dios. Al día de hoy yo sigo esto al pie de la letra, porque se aplica en todo, en el amor, en el trabajo, en cualquier cosa, en los pequeños detalles se esconde Dios. O sea, te puedes dar cuenta de muchas cosas con la gente, con todo lo que te pasa en tu vida, en los pequeños detallitos, no en las grandes cosas. Y entonces, como algo tan chiquitito, o una variante tan pequeñita, cambia el rumbo, pues, completamente de todo lo que le sucede, por ejemplo, en este caso de la película que mencionamos. ¿Tú crees que entonces sí nos pase así a nosotros en nuestras vidas? ¿De que hacemos pequeñas variantes que terminan encauzándonos en otras posibilidades? Imagínate, vamos a ponerlo en un ejemplo a lo mejor muy burdo. Okay. Ahorita me marcan para decirme que me robaron el coche. Entonces yo en este momento empiezo a sentir mucho enojo, mucha frustración, y reaccionando en mi típico automático, yo levanto la copa, me mojo la cara, sí, del enojo, pero lo hago con enojo, así, ¡ash! Me mojo la cara. Y entonces, por consiguiente, los siguientes días los vivo con gripa. Pero ¿qué pasa si a mí me marcan y yo, antes de reaccionar, me detengo y me pongo a pensar, me acaban de robar mi coche? ¿Puedo hacer algo? No. Llamar a la policía, ver qué es lo que pueden hacer y esperar. ¿Vale la pena que yo reaccione? ¿Vale la pena verdaderamente? Y entonces yo puedo tomar conciencia y decir, no, me tomo un trago y sigo con mi entrevista. O sea, ya sabes, en una de esas yo me echo el agua en la cara, cae en la computadora y ¡pum! Tú subes el video. Y entonces, no, che vieja se puso bien loca, quién sabe qué pasó, ya sabes, y entonces ya empieza a salir en las noticias y ya empieza a salir, pero pequeñas decisiones.
¿Qué se puede saber con la fecha de nacimiento? Yo puedo leer niveles almáticos, cuestiones también karmáticas, cuestiones de habilidades, bloqueos, cuestiones de propósito de vida. En tu caso es la creatividad, ¿no? En tu caso es la cuestión de la manifestación, todo lo que tiene que ver con cuestiones de manifestar situaciones espirituales, ¿no? O sea, y también tiene mucho que ver con la cuestión de la comunicación, por ejemplo. Hay mucha cuestión de cambios, te ha tocado cambiar mucho de casas, a lo mejor mucho de trabajos. Es una persona que normalmente está cambia y no te como que no te puedes quedar estancado en un solo espacio. Obviamente hay cuestiones bastante interesantes por ahí de sufrimiento, ya después hablaremos de eso. Pero eres un alma muy vieja y por eso te llama mucho la atención los temas paranormales, porque no es algo que vives desde ahorita. Y eso es, muchas de las cosas que puedo revisar con la fecha de nacimiento. Ok. O sea, no puedo decirte lo que me hayas dicho que no. O sea, sí, efectivamente, sí me ando moviendo por muchos lados y sí ando por muchos lados. Mi tema siempre ha sido comunicación. Sabes muchísimo del tema. Estuvo genial tenerte en nuestro programa y de verdad hago la invitación pública para que vuelvas a estar en este programa tantas veces se puedan. Yo feliz de la vida de estar aquí contigo. De verdad que es un placer resonar con personas como tú que están buscando compartir también la conciencia. ¿Dónde te encontramos, Anita? Estoy como Magia de las Brujas. Magia de las Brujas en Instagram y Ana Sofía Orellana Oficial en mi perfil de Instagram personal y TikTok también Ana Sofía Orellana Oficial. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de testimonio paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y fue un placer estar acompañándolos a lo largo del programa. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast y también estamos en el canal de YouTube de pitaya.fm. Ahí podrán ver todas las reacciones que tienen nuestros invitados cuando nos narran sus historias. Muchas gracias y hasta pronto.